Hola amigos de Hone Studios, vamos a iniciar con una nueva serie de videotutoriales acerca de el software Isotope Ozone 9, la más reciente versión del software de masterización de la gente de Isotope. Ya en años anteriores, unos 4 o 5 años atrás, les había traído entonces una revisión de Isotope, creo que era la versión 4 o 5, pero ha pasado bastante tiempo, bastante agua debajo del puente, desde aquella versión 4 o 5 hasta esa nueva versión, la novena, en donde incluyeron algunas nuevas herramientas, en donde mejoraron las ya existentes, y con eso entonces nos presentaron una herramienta bastante poderosa para procesos de masterización. Voy a iniciar entonces esta serie de tutoriales de este software y voy a iniciar hablando un poco de las nuevas herramientas y hablando un poco sobre las nuevas opciones que integraron a los módulos ya existentes dentro de la aplicación. Y posteriormente al final hablaré un poco de los efectos que ya incluía esta serie y de algunos cambios básicos que ya han integrado, quizás a nivel estético, a nivel de funcionalidades, etc. Así que si no conoces la herramienta, esta serie de tutoriales te va a acercar de manera profunda a la misma para que la conozcas, para que aprendas a usarla. En las primeras partes de estos tutoriales suelo dividirlo en dos secciones para los que nunca lo han visto antes mis tutoriales. En la primera parte hago una pequeña descripción general de la herramienta y en la segunda parte hago una pequeña sección práctica en donde hago uso de la misma para que vean realmente cómo tiene efecto sobre el audio que estemos procesando con la misma. Así que esas son las secciones que van a tener los tutoriales de este bloque que vamos a hablar. Así que si eres de los que la primera parte quizás no te interesa mucho, puedes irte a la parte práctica para que veas cómo funciona. Aunque créeme que la parte útil de lo práctico en la mayoría de los casos se fundamenta en la parte teórica. A veces nos volvemos empíricos en el uso de alguna herramienta simplemente porque aprendemos a mover unos controles, pero no entendemos realmente qué función cumple ese control. Nos gusta simplemente el resultado final, pero sin entender el proceso que hace. Y a veces logramos mejores resultados en los procesos como masterización, por ejemplo, cuando entendemos realmente cada opción, cada herramienta, qué función cumple. Y ese es el objetivo de esta serie de tutoriales, explicarles qué función cumple cada una de las partes que integra cada uno de los módulos que hacen parte de este plugin. Al final conocerás cómo funciona la herramienta al 100% si te miras toda mi serie de tutoriales. Y obviamente al conocer la herramienta al 100% ya jugarás con ella y lograrás el sonido que deseas para el tipo de música que tú te encargues de producir o de postproducir, según sea el caso. Así que te doy la bienvenida a esta serie, pues espero realmente la información aquí compartida, más que gustarte, te pueda ser útil, porque eso es lo importante con esta información que estamos compartiendo aquí en el canal, es que te sea útil, que lo puedas llevar a la práctica y que te dé resultados positivos en tus procesos de postproducción musical. No siendo más, vamos a empezar de lleno entonces con esta serie de tutoriales. Vamos a empezar hablando el día de hoy entonces de uno de los primeros módulos en el orden que aparecen, que fue actualizado, que es el módulo Imager. Básicamente este módulo lo que nos permite es ajustar el ancho estéreo de una mezcla. Para eso utiliza entonces lo que se llama imágenes estéreo multibanda, que es un proceso en donde podemos agregar diferentes bandas dentro del plugin para que en cada banda tengamos una ampliación estéreo, un ajuste estéreo, según lo que nosotros buscamos, según intereses propios del ingeniero de sonido. Este módulo integra entonces unas secciones, vamos a mirarlas una por una. La primera parte, la primera sección, voy a resaltártelas allí en color rojo, es el encabezado del módulo. Luego nos encontramos con los medidores y pantallas y por último tenemos los controles. Dentro del encabezado de los módulos nos podemos encontrar entonces con los selectores de vista. Tenemos el botón de aprender y tenemos el botón de reiniciar todo el módulo en general. Dentro del selector de vista entonces nos encontramos con el seguimiento de correlación. Luego tenemos aquí el espectro cruzado y por último tenemos el ancho estéreo. Son tres formas diferentes de visualizar entonces nuestro audio a través de estos tres opciones que tenemos aquí. Luego tenemos aquí el botón de aprender, que básicamente lo que hace es buscar algunos puntos de donde se cruzan las frecuencias, puntos de cruce naturales, en este caso con el objetivo de aplicar procesamiento multibanda. Lo vamos a mirar en acción más adelante. Y tenemos este botón para reiniciar al final todo el módulo a sus valores iniciales de fábrica. Dentro de los controles que nos encontramos en el Imager tenemos por ejemplo el control de ajustar el ancho estéreo. En este caso tenemos un botón que se llama Stereo Size, que lo vemos por aquí abajo, está deshabilitado, lo habilitamos simplemente tocando aquí, que nos presenta dos modos diferentes. En esta nueva versión de Ozone 9 agregaron el modo 2, que en un momento vamos a hablar un poquito de la diferencia entre ambos. Tenemos las bandas de enlace y tenemos también el vectroscopio. ¿Okay? Vamos a mirar uno a uno qué función cumple a detalle cada elemento que integra entonces este módulo de ampliación estéreo.
Acabo de agregar entonces una pista de audio para mostrarles un poquito mejor cómo funciona esto del ancho estéreo. No voy a reproducirlo para que escuchen, eso lo hacemos posteriormente. Aquí simplemente es para mostrar cómo funciona la parte de la exteriorización o amplitud estéreo. Inicialmente él viene con una banda activa, que sería la primera que ves acá. Para agregar bandas simplemente lo que haces es darle clic aquí al más, que puedes ver, y puedes agregar las bandas que tú necesites. Y luego darle el botón aprender para que este analice el audio y a partir del análisis que haga determine dónde son los cruces naturales de las diferentes frecuencias. Ahora quiero mostrarte algo, voy a reiniciar el plugin. Por defecto viene así, una única banda. Si te vas acá al selector de vistas, si estás en el modo seguimiento de correlación, puedes agregar entonces diferentes bandas. Pero si te vas acá al siguiente modo, espectro cruzado, te vas a dar cuenta que no puedes agregar bandas. Y si te vas también al modo de ancho estéreo, tampoco puedes agregar bandas. Es decir, debes estar por defecto en la primera vista, que sería la de seguimiento de correlación, para poder entonces agregar diferentes tipos de banda. Y ya a partir de allí puedes entonces en los siguientes vistas ver una representación de ese audio según el tipo de bandas que hayas tú seleccionado inicialmente acá en este vista de seguimiento de correlación, ¿ok? En el momento que agregas bandas, simplemente para seleccionar las bandas de frecuencias seleccionadas, haces un clic y ves que cada banda tiene un color. Las bandas bajas, por ejemplo, en este caso que he seleccionado a partir de 130 y algo, son azules claras. Las bandas como medias bajas las tengo en un amarillo. Las medias altas están como en un color rojo o rosa, y por acá tenemos las altas que están como en un verde. ¿Listo? Ahora cada una de estas bandas tienen sus controles independientes para jugar con la amplitud del campo estéreo. Es decir, si selecciono esto, acá tengo para ajustar la cantidad de campo estéreo. Con este control puedo ajustar la cantidad de amplitud estéreo que quiera aplicarle a esa banda específica. Ok, entonces tendría 4 bandas, entonces ya sabes que cada deslizador de estos, y ves el color, pues es acorde a una banda. Mire que allí eliminé una, simplemente hago clic de nuevo, la agrego, y cuando mueva el deslizador el color va a ser similar entonces al de la banda. Entonces allí tienes a través del color la identificación de cada una de las bandas. Si presionamos aquí este icono podemos enlazarlas, cosa que puedo mover los 4 bandas simultáneamente, ¿ok? Para obtener casi que los mismos valores, o para conservar en este caso los valores iniciales para jugar con la amplitud de manera independiente en cada banda. Vemos esos dos puntos en la parte de arriba y este en la parte de abajo. Eso indica que aquí tenemos amplitud estéreo. Acá cuando estamos hacia abajo negativo menos 100 nos indica que estamos en monofónico. Entonces esos círculos que ves acá entonces simplemente nos indican en qué tipo de representación estéreo estamos, si estamos realmente en estéreo o estamos en monofónico. Luego tenemos acá en la parte de abajo el exteriorizador, lo activamos simplemente dando clic en el nombre. Podemos a través de este slide irnos a 1 milisegundo o hasta 20 milisegundos para generar entonces esta simulación de amplitud estéreo. Algo que se recomienda es quizás no jugar con valores muy altos. Obviamente las recomendaciones en el mundo de la producción musical están en un segundo renglón. Eso de experimentación, si te gusta y te suena bien, entonces déjalo así. Aún así es bueno escuchar consejos de los que saben, y los que saben dicen siempre que cuando se amplía el campo estéreo de una manera exagerada se va a tener problemas de fase. En un momento te explicaré un poquito más el por qué. Así que se recomienda que este control de exteriorización se maneje de manera prudente para que no tengas problemas de fase. Con eso entonces, como te digo, puedes ajustar la cantidad de estéreo, de ancho estéreo que quieras en tu sonido. Dentro de los modos que te encuentras tienes el modo 1 y el modo 2. El modo 1 es un modo clásico de exteriorización que se había utilizado desde la introducción de Imager en Isotope Ozone 5. Esto aplicaba un efecto basado en el tiempo para agregar entonces como un ancho adicional a la señal. En esta nueva versión 9 de Ozone agregaron entonces el modo 2. Esta es una alternativa entonces que integra o que nos permite tener una calidad tonal ligeramente diferente al original, y que nos ayuda a preservar los transitorios en configuraciones más altas. Es decir, aquí en este tenemos pérdida en los transitorios cuando subimos, pero en este cuando subimos hay una pequeña conservación de transitorios un poco mejor que en el modo número 1, ¿okay? Luego tenemos acá el vectoroscopio, ¿okay? Aquí están viendo ustedes la reproducción del audio entonces, y podemos ver aquí en el vectoroscopio que básicamente nos proporciona una vista de la imagen estéreo de una señal. Nos permite monitorizarla entonces indistintamente en donde tenga este módulo. Es decir, yo puedo colocar, si tuviese aquí más módulos integrados, no importa donde yo mueva el módulo, siempre me va a mostrar la representación
o la representación estéreo de la imagen que tenga entonces el audio en ese momento. Tenemos tres formas básicas de observar el audio. Vamos a mirarlas aquí. Voy a colocar aquí este en modo loop por un momento. Y tenemos el primero, que es el polar sample, ¿ok? Básicamente es una muestra polar. Esa lo permite a través de puntos, y observas allí, hace una traza de puntos por muestra en una pantalla de coordenadas polares. Para eso, con el fin de resaltar la imagen estéreo de la señal que está entrando. Los patrones que aparecen dentro de las líneas, que son estas que ven ustedes acá, esas líneas son líneas seguras, están a 45 grados, representan el audio que está en fase. Y los que ven ustedes acá por fuera de estas líneas, básicamente nos representan el audio que está desfasado. Igual, si nos vamos a esta representación, la polar, vemos aquí ya hay una traza de rayos. Esas nos muestran entonces la energía estéreo de una grabación. La longitud de los rayos representa la amplitud, mientras que el ángulo que esos llevan nos representa entonces la posición en el campo estéreo. Los rayos que están dentro de la línea segura de 45 grados nos dicen que el audio está en fase, es decir, esta parte que ven aquí está en fase. Pero esta parte que está por fuera de las líneas polares nos indica el audio que está, en este caso, desfasado. Y por último tenemos aquí el Lisa House, no sé cómo se pronuncian, disculparán allí mi inglés. Esta traza puntos por muestra en una pantalla tradicional similar entonces a la del sample polar, al polar sample, similar a la de muestra polar. Típicamente las grabaciones estéreo producen en este tipo de vista un patrón aleatorio que tiende a ser un poco más alto que ancho, como lo puedes ver. Los patrones verticales, como el que ves allí quizás en el momento que suena el beat, significan que los canales izquierdo y derecho son similares, aproximadamente monofónicos, aproximándose al mono. Los patrones horizontales, que en este caso se ven algunos allí, significan que los dos canales son muy diferentes, lo que podría provocar problemas de compatibilidad mono. Y eso quizás se debe mucho al control que he aplicado acá de exteriorización, como puedes ver. Era lo que te decía, cuando aplicamos exteriorización muy amplia tenemos problemas de fase, mientras que cuando aplicamos esto de manera moderada pues vamos a tener una ampliación estéreo, una representación sin necesidad de generar un problema realmente de fase en nuestros audios, en nuestras mezclas. Ahora, como pudieron ver ustedes, acá tenemos este pequeño indicador. Voy a mostrarles de nuevo. Que se está moviendo. Tenemos acá el +1, 0 y -1. Les explico. Ese se llama indicador de correlación. Ese nos indica el grado de similitud o de correlación entre los canales izquierdo y derecho de nuestras mezclas. Este medidor puede mostrarnos entonces diferentes medidas, como pudieron darse cuenta ustedes allí. Les explico un poco. El caso común, cuando el audio, por ejemplo, en los canales izquierdo y derecho es similar, entonces este medidor debe dirigirse hacia la parte superior, como estaba mostrándoles hace un momento en el audio que tenía de muestra. Un caso extremo es que cuando los canales izquierdo y derecho son exactamente iguales, la correlación es +1. Y entonces el medidor se va a colocar aquí en la parte superior y no se va a mover. Ahora, otro caso común es cuando los canales izquierdo y derecho son diferentes. Entonces el medidor se arrastrará hacia la parte inferior, se moverá hacia abajo. Un caso extremo sería cuando los canales izquierdo y derecho están exactamente fuera de fase. Entonces la correlación sería -1 y se mantendría el medidor en la parte inferior todo el tiempo. Eso cuando sucede cuando jugamos demasiado con esos controles de exteriorización y logramos entonces desfasar tanto la señal que el medidor va hacia abajo, ¿ok? Ahora, cuando trabajes con este medidor de correlación, ten presente lo siguiente. En general, la mayoría de las grabaciones tienen correlación de fase en el rango de 0 a 1, como puedes ver acá este ejemplo, de 0 a 1. Una breve lectura hacia la mitad inferior del medidor, como también pudieron ver ustedes allí, no es necesariamente un problema, pero podría representar un posible problema de compatibilidad monofónica. A medida que apliques una mayor ampliación estéreo multibanda con tu audio, la correlación de fase tenderá a traer más hacia la mitad, hacia abajo, hacia el -1. Y eso se ve a que los canales izquierdos se volverán más anchos y entre más anchos se hagan, menos similares van a ser. Entonces donde vamos a tener problemas de fase. Así que ten cuidado con este control de exteriorización. Úsalo, pero es un medido uso, ¿ok? Creo que con esto entonces he explicado un poco de manera rápida quizás todas las partes que integran este módulo de Imager. Ya lo que resta es que tú lo apliques en tus mezclas, lo utilices y puedas ver cómo funciona y puedas ver entonces si realmente le aporta calidad al audio que estás trabajando, si genera más amplitud estéreo, o también puedes jugar haciéndolo los sonidos más monofónicos, que es lo que buscas. En fin,
aunque realmente una mezcla en general, pues uno busca que tenga amplitud estéreo, más que suene monofónico. Más bien puedes aplicarlo de manera independiente como plugin a cada uno de los sonidos que estés trabajando. Si grabaste un bajo y te quedó quizás una señal en estéreo, pues simplemente aplicando este módulo y llevando todo el control hacia abajo, tendrás entonces una representación monofónica de esa señal y podrás procesarlo como tú desees. Aunque pues obviamente hay otros métodos para hacer eso. Obviamente sin aplicar plugin no puede hacer una conversión del audio monofónico a estéreo y sale del paso rápidamente. Pero en un caso dado que quizás no sepas cómo hacerlo, pues con este plugin simplemente baja el slide y tendrás un audio de estéreo monofónico. Pero recuerda que el uso inicial del mismo fue pensado para darle amplitud estéreo a nuestras mezclas, a las mezclas finales en el proceso de masterización. Ya lo que resta es que lo pruebes en las diferentes vistas para que puedas entender aquí cómo funciona. Puedes ver la representación y juegues entonces con las ondas y puedes darle a que aprenda. Puedes ver aquí el módulo moviéndose automáticamente los slides, aprendiendo las diferentes bandas donde se cruzan. Entonces vemos que hace un corte en 156 Hz. Allí puedes convertir las frecuencias bajas simplemente en frecuencias monofónicas, o las frecuencias medio bajas puedes llevarlas un poco más si tienes voces para que tengan más presencia, y estas frecuencias acá altas para que tengan un poquito más de brillo, y jugar con los más altas, frecuencias más altas, quitándole quizás amplitud estéreo, dándole más amplitud, etcétera. Ya es cuestión de jugar con esto, mirando siempre el medidor de correlación. Tienes aquí las diferentes representaciones en el vectorscopio, y ya sabes, puedes jugar con este módulo en la posición que tú quieras en el momento que lo tengas, en el momento que tengas integrado más módulos, y puedes desactivarlo o escuchar solamente el módulo solito, cómo suena sin los demás efectos, etcétera, etcétera. Pues espero la información compartida en este video les pueda ser útil. Lo que resta es que ustedes lo prueben, lo utilicen y que le saquen todo el partido al mismo. Si te ha sido útil esta información, pues dale like, comenta. Si no estás suscrito al canal, te invito para que lo hagas y mantente aquí conectado. Activa la campana para notificaciones para futuros videos de esta serie. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones para vos.